Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la cuarta y última sesión del ciclo de webinars sobre almacenamiento con energías renovables, hoy almacenamiento térmico. Gracias a todos los participantes y en especial a los ponentes del día de hoy, Rocío, Luis y Miriam. La duración aproximada del webinar será de 1 hora y 15 minutos, con 15 minutos para preguntas que podéis hacer a través del chat como en otras sesiones. El moderador del día de hoy será Cayetano Hernández, consultor de diversas entidades públicas y privadas en el ámbito de energías renovables y también fue director de energías renovables del IDAE durante más de 20 años. Muchas gracias, Cayetano, y cuando quieras. Muy bien. Buenos días a todos. Yo quería, en primer lugar, agradecer al CIEMAT por permitirme colaborar en esta jornada de almacenamiento y en especial a Mercedes Ballesteros. Bien, me gustaría comentar que España siempre en energías renovables ha planificado prácticamente desde 1986 todas sus actividades. Por eso quería decir que hoy en día el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues nos marca el camino, ¿no? El camino a seguir para integrar las renovables. Y en concreto nos marca la necesidad del almacenamiento. También quería comentar que, bueno, habéis visto ya el borrador de la estrategia de almacenamiento que será comentado por la subdirectora, y leeros una frase que me ha encantado, ¿no? Que dice que España cuenta con un gran liderazgo en diversas tecnologías de almacenamiento, porque siempre parece que las baterías es lo único y ahí es donde no gozamos de liderazgo. Pero entre las que cuenta el borrador se encuentra el almacenamiento térmico y el bombeo. El almacenamiento térmico, hoy lo vamos a ver, pues es un producto que se ha desarrollado desde el año, yo creo que yo empecé en el año 78 con la plataforma solar de Almería, por lo tanto contamos con una experiencia tecnológica dilatada. Entrando ya en la webinar de hoy, que es la última, vamos a tener, digamos, dos ponencias, una de tecnología, que nos va a explicar pues, los avances del almacenamiento térmico y las posibilidades. Va a estar a cargo el CIEMAT. Espero que nos cuente la plataforma solar de Almería, ya que yo siempre comento que es la plataforma mundial más grande que existe y muchas veces pues, en España no lo sabemos, aunque parezca que lo sepamos. Y en segundo lugar, por la parte empresarial, contamos con Luis Crespo, que nos contará cuál es la visión de las empresas. Entonces, sin más, si os parece, pues Rocío Bayón Cabeza va a ser la primera ponente. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2005 trabaja como investigadora para la Plataforma Solar de Almería en Madrid. Hasta el año 2008 trabajó en desarrollo de materiales para aplicaciones de energía solar. Desde el 2009 su actividad dentro del almacenamiento térmico. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales, internacionales, y además es profesora del Máster de Energía Solar de la Universidad de Almería. Pues sin más, Rocío, tienes la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos y bueno, sobre todo gracias por invitarme para este webinario sobre almacenamiento de energía y de energía eléctrica y la parte que me toca para almacenamiento de energía de almacenamiento térmico. Bueno, el título de mi ponencia, voy a ponértelo,
El título de mi presentación se centrará sobre el almacenamiento térmico para producción eléctrica, ¿de acuerdo? Y me voy a centrar en este tipo de tecnología y, bueno, a día de hoy realmente el almacenamiento térmico, digamos que está asociado desde el punto de vista de las renovables a las centrales termosolares, así que no puedo explicar el almacenamiento térmico sin hablar de las centrales termosolares, ¿vale? Bueno, cuando uno quiere hacer almacenamiento térmico, en este caso para una central termosolar, pero en general para producción eléctrica, bueno, pues digo que se consideró, lo que más fácil de considerar es utilizar el calor sensible. Como veis aquí, el calor sensible depende del roce sub-P. C-sub-P es la capacidad calorífica, el calor específico, el volumen y el salto de temperatura que tiene lugar dentro del medio que almacena el calor, la energía térmica, ¿vale? Asumiendo que vamos a almacenar calor en forma de calor sensible, suele ser lo más adecuado, utilizar un medio en estado líquido. ¿Por qué? Porque podemos moverlo y entonces la transferencia de calor será por convección. Por supuesto, a la hora de elegir un medio de almacenamiento tenemos que pensar en cuál es el intervalo de estabilidad térmica que tiene ese material, ese medio, y que además tiene que ser adecuado para la producción eléctrica. O sea, tiene que tener un rango de temperatura de trabajo adecuado y además que sea estable en ese rango. Además, bueno, pues sobre todo tiene que ser un material que no sea contaminante, que no sea peligroso, que no sea explosivo, por ejemplo, y ya por supuesto lo más también muy importante, que sea barato, que esté disponible en el mercado y que además esté validado, es decir, que nos podamos fiar de él, sobre todo cuando vamos a implementarlo de una manera industrial, de una manera comercial, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿quién cumple todos quién cumplía esos requisitos a día de cuando se empezaron a construir centrales termosolares con almacenamiento térmico? Bueno, pues es lo que se denomina la sal solar, que es una mezcla de sales de nitrato y de potasio y de sodio. En el porcentaje que veis ahí es lo que se denomina sales fundidas, pero en concreto es esa mezcla de sales la que se utiliza de forma comercial. Como veis, el valor de roce sub-P, la densidad por el calor específico, es bastante bueno, 2.800 kilojulios kilogramo metro cúbico. El agua estaría en 4.800. Pero bueno, el agua, por supuesto, no se puede utilizar. ¿Por qué? Pues porque su rango de trabajo no está fuera de los rangos de trabajo de una central termosolar cuyo objetivo es producir electricidad. Digamos que esta mezcla de sales es estable en este intervalo de temperaturas entre 240 y 600 grados. 240 no es la estabilidad por debajo, es que por debajo empieza a solidificar, con lo cual no es que no sea estable, es que se transforma en un sólido y ahí tenemos un problema. Y bueno, digamos que se implementó, la mezcla de sales que se implementó en las centrales porque ya fue validada ya desde los años, los años 80 en una planta experimental Solar 2 desarrollada en Enrel. Entonces, bueno, pues esa fue la principal razón por qué se utilizara esta mezcla de sales en las centrales termosolares. Bueno, antes de nada decir que hay como dos formas de realizar el almacenamiento térmico para producción eléctrica en sales fundidas, ¿no? Por un lado está el almacenamiento indirecto, en el que el fluido de transferencia, hay un error ahí, es indirecto, en el que el fluido de transferencia y el medio de almacenamiento son distintos. Aquí tenemos un ejemplo de las típicas centrales de cilindro parabólicos en las que en el campo solar está el aceite térmico y el medio de almacenamiento está en sales fundidas. Y como vemos, necesitamos un intercambiador de calor para transferir el calor del campo solar, que podemos extraer del campo solar, hacia el sistema de almacenamiento. Como digo, almacenamiento indirecto. Y luego estaría, lo he puesto al revés, este sería el almacenamiento directo, en el que el fluido de transferencia es también el medio de almacenamiento. En este caso, digamos que este tipo de almacenamiento es el que se utiliza en las centrales termosolares de torre, en las que, digamos, el medio de almacenamiento, que es la sal, es el que se lleva al receptor solar, donde se calienta y donde, digamos, se puede volver a almacenar, ¿de acuerdo? Con lo cual,
el fluido de transferencia, en este caso la sal fundida, siempre pasa por los tanques de almacenamiento, lo que pasa que, bueno, pues entra, digamos que puedes almacenar porque al final la sal que sale hacia el bloque de potencia es menor la cantidad que la que vamos a calentar en el receptor, en la torre, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿cómo funciona realmente el almacenamiento en una central termosolar? Digo en una central termosolar porque es lo que existe actualmente. Bueno, pues mientras tenemos radiación solar, lo que hacemos es cargar el almacenamiento. Lo cargamos como almacenando el calor que procede del campo solar. Entonces, como veis aquí, en este caso tenemos el tanque frío lleno de sal fría, fría a baja temperatura, y por efecto del fluido de transferencia que viene calentado del campo solar, conseguimos que se caliente el tanque, la sal que mandamos al tanque caliente. ¿De acuerdo? Como digo, el tipo de almacenamiento en sales fundidas utiliza dos tanques, uno frío y otro caliente. Bueno, ¿qué ocurre cuando ya no tenemos radiación solar? Bueno, pues lo que ocurre es que lo que hacemos es que el propio sistema de almacenamiento de forma autónoma es capaz de, vaciando, digamos, transfiriendo la sal caliente al tanque de sales frías, cede calor al fluido de transferencia y es capaz de, digamos, hacer funcionar el bloque de potencia. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace el sistema de almacenamiento cuando ya no tiene radiación solar, pero que en realidad, bueno, pues simplemente la energía que hemos almacenado durante el día la podemos descargar en cualquier momento como si tuviéramos energía solar, radiación solar. Bueno, aquí en esta gráfica quiero mostraros, estos son datos tomados de red eléctrica, de Red Data, con lo cual están disponibles para todo el público. Y simplemente quiero compararos un día de invierno y un día de verano, y quiero comparar la producción, la generación eléctrica solar. Quiero comparar la fotovoltaica con la solar térmica. Y lo que quiero que nos fijemos es que incluso en invierno, cuando ya la radiación solar y por tanto la fotovoltaica ya no es capaz de producir electricidad, vemos que la termosolar sí que es capaz de producir electricidad. ¿Por qué? Pues gracias a que tiene almacenamiento térmico y que es capaz de responder a las necesidades de la demanda. Esto ocurre en invierno, pero también, por supuesto, ocurre en verano. Vemos que en invierno, digamos que la generación termosolar procedente del almacenamiento termina pues 12 de la noche, ya bastante tarde, pero realmente en verano, si nos fijamos, incluso a las 2 de la mañana tenemos producción termosolar y que, como vemos, es procedente del almacenamiento. Es decir, que en días de verano somos capaces de, una vez que ha caído la radiación solar, una vez que es de noche, somos capaces de producir casi toda la noche, porque más o menos terminamos, bueno, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ¿vale? Bueno, así que recapitulando un poco el almacenamiento térmico con sal solar, por un lado tenemos que su densidad energética es bastante buena, unos 280 megajulios por metro cúbico o 770, dependiendo del salto de temperaturas en el que esté trabajando. ¿Por qué? Porque 100 grados sería para el caso de las centrales con aceite y 275 centrales con aceite con almacenamiento indirecto, y en cambio cuando realmente podemos almacenar directamente en la sal, podemos llegar a tener saltos de temperatura de 275 grados, porque estas centrales operan hasta la temperatura máxima límite de estabilidad de las sales. El problema de almacenamiento indirecto es que, como trabajan con aceite, el límite de temperatura lo marca el aceite, el HTC, pero en el caso del almacenamiento directo, no. Tenemos un rango de trabajo, como vemos, muchísimo mayor, con una densidad energética mucho mayor. Además, es un almacenamiento con gran capacidad. Se puede llegar incluso hasta 19 horas de generación en potencia de diseño, en potencia de la turbina. Y a día de hoy la capacidad mundial instalada sería de unos 33.370 megavatios eléctricos hora. Este dato está tomado de esta página web del CSP Gurú. El tiempo de vida estimado de los sistemas de almacenamiento térmico, bueno, pues a día de hoy está entre 25 y 30 años, con mantenimiento, bueno, normal, pero digamos que
en principio funcionarían todo ese tiempo. Como sabemos, el modo de descarga es síncrono con la red, puesto que se comportaría como, bueno, pues como un campo solar normal, como realmente como es energía térmica, digamos que funciona como una central térmica realmente. Estamos convirtiendo calor en electricidad. ¿Está validado comercialmente? Pues sí, hay muchas centrales, ya no solo en España, sino en el mundo. ¿Y necesita estar asociado con una central termosolar? Pues realmente no. Realmente no. Que haya nacido a partir de las centrales termosolares es una cosa, pero realmente no tiene por qué estar asociado a una central termosolar. Bueno, otras posibilidades que se podría pensar para el almacenamiento térmico dentro del mix eléctrico, dentro de la generación eléctrica, pues sería, por ejemplo, en el caso de España, implementarlo en centrales que ya existen, en centrales termosolares que ya existen y que no cuentan con almacenamiento, porque no todas cuentan con almacenamiento térmico. Y además este almacenamiento pues, se puede combinar con estrategias de utilización temporal que se acomoden a la demanda y al mercado. Y esto yo creo que ya os lo va a contar mucho mejor Luis Crespo dentro de un ratito. Pero bueno, también el almacenamiento térmico se podría utilizar para almacenar, para guardar la energía eléctrica que nos está sobrando, que sobra en los momentos, estos, los famosos los vertidos, por ejemplo. De ahí que, por ejemplo, haya conceptos como, bueno, lo digo en inglés porque es como se suelen llamar ahora, Heat Storage Power Plants, que son centrales de almacenamiento, o Electrothermal Storage, que al final es almacenar electricidad en forma de calor. E incluso se podría implementar almacenamiento térmico en centrales térmicas de carbón que estuvieran desmanteladas, porque al final la turbina está ahí, la infraestructura está ahí, el sistema de generación está ahí, con lo cual siempre se podría intentar reciclar este tipo de centrales, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un ejemplo comercial ya, y es una propuesta de la empresa Siemens Gamesa, que yo creo que se dedican a parques eólicos y que, bueno, pues ya esto me parece que está en Hamburgo, está en Alemania, y han desarrollado un almacenamiento térmico para almacenamiento eléctrico, de energía eléctrica, porque realmente los campos eólicos pues, no cuentan con ningún tipo de almacenamiento para cuando no hay recurso. Y bueno, en principio este tanque de almacenamiento ya es un hecho, cuenta con 1000 toneladas de roca volcánica. El fluido de transferencia es aire hasta 750 grados. Sin embargo, la electricidad está generada a través de una turbina de vapor. Probablemente tengan pues eso, un generador de vapor en el que se genera el vapor con el aire caliente. Según datos que se pueden encontrar aquí en su página web, pueden almacenar 130 megavatios hora para una semana y el objetivo que tienen a corto plazo es hacer almacenamientos de varios gigavatios hora, ¿vale? En cuanto a la otra opción, que sería implementar el almacenamiento térmico en centrales térmicas de carbón que estén desmanteladas, bueno, pues aquí imaginemos que esto es un esquema general de una central de carbón y como lo tenemos que desmantelar, pues lo que tenemos que hacer es quitar la caldera, quitar toda la parte de combustión, ¿no? ¿Y qué podría uno hacer? Bueno, pues podría implementar un sistema en el que pues tuviéramos un generador de vapor que digamos que estuviera alimentado por un sistema de almacenamiento. En este caso he puesto sales fundidas con un tanque caliente y un tanque frío. Bueno, podría ser otro tipo de almacenamiento y digamos que para calentar esas sales, ese almacenamiento, pues bueno, podríamos utilizar la propia electricidad que procede de la red, ¿no? Sería un ejemplo de cómo se podría hacer y bueno, en el CIEMAT estamos también bastante interesados en este concepto, ¿no? Así pues, bueno, llego a mis conclusiones, creo que estoy en tiempo. Decir que el almacenamiento térmico en sales fundidas es una tecnología comercialmente madura, fiable y capaz de responder a la demanda eléctrica, como hemos visto en los gráficos. Permite almacenamiento de gran capacidad, incluso hasta 19 horas a potencia de diseño. Tiempo de vida bastante largo, entre 25 y 30 años. Además, es verdad que hay que decir que la tecnología y el conocimiento está en manos de empresas españolas. En Marca España no solamente han desarrollado proyectos en España, sino están desarrollando proyectos en el mundo. Estados Unidos, Sudáfrica, bueno, China, bueno,
infinidad de sitios, que además es posible implementarlo de forma adicional en centrales ya existentes, no solo las termosolares, sino además, por ejemplo, en centrales de carbón desmanteladas. Y existen nuevos conceptos como las Heat Storage Power Plants, que además ya son una realidad comercial. Bueno, pues gracias por su atención y quedo a vuestra disposición para preguntas posteriores. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Yo creo que nos has dejado muy claro, digamos, la capacidad tecnológica española, que es una tecnología madura, que es muy importante señalar eso, ya que yo creo que muchas personas no saben la madurez que existe, sobre todo en nuestro país, en España, y luego que todos son desarrollos de empresas españolas. Pues si os parece bien, vamos a pasar a Luis Crespo, que nos va a dar, digamos, la visión empresarial y el desarrollo que existe en nuestro país, ¿no? La conferencia se titula El almacenamiento térmico en centrales termosolares al servicio del sistema eléctrico, y luego tengo el currículum de Luis Crespo delante de mí y es grandioso, ¿no? Yo realmente lo avalo porque le conozco desde el principio, desde que empezó a trabajar en construcciones aeronáuticas. Es doctor ingeniero aeronáutico y también es sociólogo, ¿no? Lo cual indica que tiene una personalidad muy completa, no solo de ingenieros. Yo también soy aeronáutico y le conocí en la escuela y realmente siempre fue brillante, ¿no? en todas sus facetas, ¿no? Personales y humanas, técnicas. Él empezó en 1975 a trabajar en todo el tema de la energía solar, en colectores cilíndrico-parabólicos. Tú perdona, Luis, que te cambie el currículum. Por favor. Me parece, como lo he vivido contigo. Entonces, luego prácticamente trabajó en la PSA en Almería, con la Agencia Internacional. Luego trabajó con Asinel, la dirección del proyecto GAST, que era un proyecto de 10 megavatios. Posteriormente dio un giro, ¿no? a su faceta de termosolar y en el año 89 empezó a trabajar en la gestión de tecnología y creación de empresas, ¿no? Desde el CEDETI, AENTEC y la Corporación Empresarial de Extremadura. En el 2008, gracias a Dios, decimos todos, ¿no? Volvió al sector termosolar. Yo lo he vivido con él como socio dentro de la asociación y realmente no os podéis imaginar el papel tan importante, ¿no? que ha tenido tanto en España como en la Unión Europea, porque también ha sido presidente de la Asociación Europea Stella. Entonces, por finalizar, aunque estaría aquí mucho tiempo, recientemente te felicito, has recibido el reconocimiento a tu trayectoria con el premio Lifetime Award de Solar Paces. Esto creo que fue en octubre, ¿no? En la primera semana de este mes. Y realmente pues es muy interesante que la gente reciba los premios antes de morirse, ¿no? Porque prácticamente siempre nos dicen que somos buenos cuando ya no estamos, ¿no? Con lo cual, primero, muchas felicidades y también decirle a los que nos estén escuchando que tenemos la oportunidad de escuchar a alguien que conoce el sector, que lo ha vivido desde el principio, o sea, desde hace más de 45 años, porque el sector termosolar es un sector muy maduro en nuestro país. O sea, somos, digamos, pioneros y una referencia en el mundo y creo que no deberíamos perderla. Muy bien, Luis, espero haberlo hecho bien esta pequeña introducción y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Cayetano. La verdad es que too much, demasiado. Y la verdad es que encantado de haber, digamos, compartido hace largo tiempo estas actividades con gente tan valiosa como tú, como otros compañeros que están todavía en el sector también. Bueno, yo, digamos, en primer lugar, pues agradecer al CIEMAT la oportunidad de llamarnos para esta presentación y, previo a todo, también agradecer, por supuesto, al Ministerio
la gran sensibilidad que ha tenido para el sector termosolar y, a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, pues considerar que las centrales termosolares pueden jugar un papel importante en el futuro e incluirlas en el PNIEC con 5 gigavatios, que yo hoy, hablando del almacenamiento, lo que en el fondo voy a hacer es también reforzar precisamente esa apuesta que el Gobierno ha hecho por la termosolar, dándoles y dando a todo el mundo, a toda la opinión pública, a las empresas que nos escuchan, esa visión de, primero, el papel primordial del almacenamiento, que va a ser precisamente para poder complementar a la fotovoltaica, pero en segundo lugar, funcionalidades desconocidas que seguramente que a algunos le van a abrir los ojos para considerar que teniendo almacenamiento en las centrales termosolares se pueden hacer muchas más cosas con ellas. En primer lugar, os presento esta fotografía, que es la que tengo también de background en la pantalla, y esos tanques que veis ahí, que llevan más de 10 años en funcionamiento, algunos con toda fiabilidad, sin ningún tipo de problemas, sin degradación de sales, que pueden durar, lo que decía Rocío, que por cierto te felicito por la excelente presentación que has hecho a nivel tecnológico de la tecnología. Bueno, pues eso que hay ahí, muchos no lo saben, pero eso tiene la capacidad de almacenar, Rocío ha dado el dato de 33 gigavatios a nivel mundial, eso tiene capacidad de almacenar 400 megavatios hora eléctricos si está dando servicio a unas centrales de cilindro parabólico, o ese mismo tanque puede almacenar 1,2 gigavatios eléctricos si da servicio a una central de torre. La pregunta es, ¿os imagináis cuánto costaría un sistema de baterías de la misma capacidad y energía, en potencia y energía que esos? Pues el de 400 megavatios costaría del orden de 150 millones de euros y el de 1,2 pues costaría alrededor de 500 millones de euros. Eso es lo que tenemos ahí como un tesoro que es bastante desconocido en general, y es lo que me gustaría en estos momentos, en esta presentación, poder comentar a los demás. El lema de la presentación mía es que pague una y lleve una gratis, y os explicaré al final por qué he cogido ese lema para ilustrar la conferencia. Inicialmente, muy rápidamente, decir que el almacenamiento debe promoverse, en su caso, si es que realmente el sistema lo necesita. Si no, la verdad es que no tendría demasiado sentido. ¿Por qué surgiría la necesidad en el caso español con el horizonte 2030? Pues porque los objetivos de renovables son muy ambiciosos. Para cumplirlos hay que meter mucha fotovoltaica y mucha eólica, y los modelos prevén que con la fotovoltaica y la eólica va a haber un importante número de horas de vertidos que podrían convertir, además de un montón de exportaciones que podrían ser hipotéticas, porque si todo el mundo quiere exportar a la vez no se realizarían, que efectivamente había que pensar qué se hace con ellos, ¿no? Otra consideración relevante es que con tanta renovable no gestionable se va a provocar, y eso está muy modelizado y se sabe que va a pasar, una caída del precio del mercado en un número significativo de horas al año, por debajo, en todo caso, del precio de subasta, con importantes implicaciones. Primero, que con precios tan bajos va a ser difícil que se motive la inversión privada para ir al mercado, y en segundo lugar, que vamos a caer en la paradoja de que las tecnologías más baratas necesitarán subvenciones porque habrá que pagarlas a precio de oferta cuando el mercado está pagando la electricidad a un precio inferior, ¿no? Por todo ello, creemos que no tendrían sentido instalaciones con almacenamiento que simplemente extiendan horas de operación, tecnologías no gestionables, pero que también generen, mientras que las demás, las hermanas sin almacenamiento, están funcionando, con lo cual caigamos en las dos disfuncionalidades que señalé anteriormente, vertidos y canibalización de precios, ¿no? Y además, precisamente, un precio mayor mientras el sol brille o el viento sople que las hermanas que no tengan almacenamiento. Por eso, creemos que tanto fotovoltaicas como eólicas como termosolares lo que deben ofertarse es instalaciones que sean capaces de almacenar con la función de desacoplar captación y despacho, desplazando la producción precisamente a cuando no se disponga del recurso, porque cuando hay recurso es mejor la hermana que no tiene almacenamiento, es mucho más barata, ¿no? Con lo cual realmente eso es lo que se debería promover y pedir a nivel de subastas de almacenamiento, pues tecnologías cualquiera, pero que desacople completamente la captación y la generación. El almacenamiento no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe estar al servicio del sistema, y después de lo que voy a decir os voy a generar la duda de si con los 5 gigavatios termosolares del PNIEC hace falta tanto almacenamiento o tal vez un poco menos del que en principio se está pensando. Instalaciones como la hidráulica o la biomasa, que son concesionales o que tienen remuneración regulada, pues sería razonable que esas tecnologías se pensase cómo se podía adaptar su despacho para el objetivo de descarbonización. Si bien es verdad que hoy en día de forma natural ya funcionan un poco en esa vía, ¿no? Y en las futuras revisiones del PNIEC lo que sería oportuno es pensar
en función de cómo evolucionen precios y características de las tecnologías, si cuando se revise, pues es mejor hacer un fine-tuning de lo que hay ahora, tratando de decir, bueno, pues más todavía tecnologías sin almacenamiento, aunque haya disfuncionales de mercado, o más tecnologías con almacenamiento que desacoplen captación y despacho que eviten esos problemas, ¿no? Es algo que habrá que verse y yo creo que va a ser dudoso y es algo que me interesa mucho señalar, que a puro mercado en el futuro, en el horizonte 2030 e incluso más allá, sea rentable instalar a puro mercado sistemas de almacenamiento masivo de energía excedente. Primero, porque no habrá muchos excedentes y, en segundo lugar, porque el caso de negocio no va a salir. Habrá que subvencionarlo bastante para que tenga sentido. Con lo cual, una recomendación es sacar partido a las instalaciones de almacenamiento que ya existen, como decía Rocío, pero, sin embargo, la batería sí que van a cumplir un papel muy importante, precisamente para responder de forma rápida al control de frecuencia y voltaje, porque con tanta tecnología renovable no gestionable, eso va a ser necesario mucho más de lo que es ahora. Con lo cual, realmente creemos que el rango, digamos, lógico que las baterías tienen para contribuir eficientemente al sistema eléctrico español es precisamente sistemas de aproximadamente 2 horas de capacidad que sean capaces de dar ese tipo de control que el sistema va a necesitar cada día más con la aplicación de renovables. A nivel de qué se necesita para la transición, me gusta mucho poner esta diapositiva porque todo el mundo ya, digamos, sabe que en el futuro toda la potencia nueva, capacidad será renovable, pero dado que muchas renovables no tienen capacidad de almacenamiento, la pregunta es qué es lo que hace falta, ¿no? Y hay quien dice, vamos, no es para tanto, las emisiones de centrales de gas son menores que las de carbón, dejar que la eólica y la fotovoltaica crezcan lo que puedan, que estamos aquí para el respaldo. Son, digamos, el sector del gas se ofrece permanentemente como capacidad de dar ese respaldo fósil, y, por tanto, estaríamos abocados a una eternidad en la que, si no lo solucionamos, pues todo el respaldo que necesitan las no gestionables vendría de combustibles fósiles, ¿no? Dicen que el futuro será verde, el gas, ¿no? Pero eso está por ver y hará falta ver también cuánto cuesta y si no es mucho más rentable otro tipo de aproximaciones, ¿no? Otros dicen, no hay por qué preocuparse, porque, como ya os decía antes, las baterías van a solucionar todo lo que sobre, ¿no? Bueno, pues ahí hay grandes dudas de que haya casos de negocio de mercado para ese tipo, digamos, de tecnologías y probablemente su servicio va a ir por otra vía. Y, por último, es la que evidentemente defendemos los que trabajamos en termosolar o en biomasa o en tecnologías que tienen capacidad de gestionabilidad, que se balancee un poco. Los 5 gigavatios balancean bastante, a pesar de que relativamente sean una cantidad mucho menor que la de fotovoltaica y la eólica. Podrían ser un poquito más, ya se verá con el tiempo, el PNI va a ser dinámico, pero la idea es que con ese tipo de tecnologías vamos a evitar el respaldo fósil, porque vamos a generar precisamente, cuando el sol ya no está disponible, cuando está disponible, que la fotovoltaica produzca todo lo que pueda, los vertidos sean muy pequeños y casi no habrá necesidad de almacenamiento adicional en la red. Eso es muy importante. Todos sabemos que en la farmacia hay aspirinas, pero yo prefiero que no me duele la cabeza antes de comprar aspirinas para resolverlo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy importante el que una flota balanceada con una adecuada presencia de las tecnologías renovables puede solucionar eso. En España somos un país soleado y tenemos la oportunidad de responder a ese problema. ¿Cuál es la pieza que falta para poder llenar esos huecos que la fotovoltaica va a dejar? El viento funciona de una forma razonablemente homogénea a nivel de medias anuales durante muchos años, pero la fotovoltaica es picuda y, por tanto, la pregunta es, con tanta fotovoltaica, ¿quién va a solucionar esas necesidades, esos gaps que faltan cuando el sol se pone? Y la respuesta es muy evidente, pues una termosolar, no como funcionan hasta ahora, sino con un perfil de despacho, desacoplando captación y despacho, precisamente para llenar esos huecos que la fotovoltaica deja. Tenemos que decir que hoy en día la termosolar renovable más barata, sin duda ninguna, para ese servicio, y las centrales termosolares con ese perfil de despacho proporcionan firmeza absoluta, porque todo está almacenado y el operador del sistema va a saber con cuánta energía cuenta para poder despacharla sin ningún tipo, digamos, de sobresalto ni de meteorología imprevisible. Resumiendo, la doble función de centrales termosolares en el futuro va a ser complementar la producción de fotovoltaica a partir del atardecer, y, en segundo lugar, es lo que quiero incidir en esta presentación, que hablamos de almacenamiento, proporcionar los valiosos servicios de almacenamiento al sistema eléctrico. Por ejemplo, reserva estratégica para esas 100 horas críticas anuales de mayor demanda que ocurren entre noviembre y febrero, en las que el operador del sistema dice no vemos las tecnologías solares. Bueno, pues nosotros podemos estar preparados para poder responder a esas horas de las 10 de la noche de un, no sé, 21 de noviembre, por ejemplo,
Podemos también, en su caso, recoger vertidos fotovoltaicos y eólicos si es que existieran y el plan de negocios dijera que era interesante poder invertir en calentadores para poder recogerlo, y hasta podríamos arbitrar precios de mercado si es que en el futuro no fuera demasiado plana y hubiera picos y valles en precios de mercado. Pues con un sistema de almacenamiento y unos calentadores eléctricos vamos a poder, de una forma mucho más competitiva y con una menos inversión que baterías o bombeos, poder hacer esa función si es que realmente la necesidad existiera, lo cual en alguna forma lo dudo. Y mensaje fundamental, España, a diferencia del resto de países de Europa, tiene el privilegio no solo por redacción, que también Portugal, Italia, Grecia la puede tener, sino por gestión de terrenos, de desarrollo de emplazamientos, que en otros países es mucho más complicado y no van a poder contar. Además, contamos en España con empresas nacionales líderes a nivel mundial y con algo de termosolar en el sistema, las disfuncionalidades de tanta energía renovable no gestionable quedarían notablemente disminuidas. Lo más importante de esta presentación, o lo más novedoso, si me permitís, es tratar de explicaros ese segundo y muy importante papel del almacenamiento térmico de centrales termosolares, más allá de decir, recojo por el día y genero por la noche. Eso está muy bien, eso es lo que el PNIEC considera importante para las termosolares, eso es lo que nos van a pagar, pero vais a sorprender qué cosas podemos ofrecer de una forma gratuita o con muy poquita, inversión, para poder responder a la necesidad del sistema, que hasta ahora, esto que voy a comentar, nadie lo está considerando, se está pasando desapercibido y por eso quiero llamar la atención. Mensaje fundamental, que una infraestructura como la termosolar que tengo a mi espalda puede funcionar de forma independiente para generar por la noche y para almacenar cosas que puedan requerirse durante el día, sin problema ninguno. Ese es un ejemplo típico de qué pasa en invierno en España, desde noviembre a febrero, en lo que veis que en los días laborables pues hay picos importantes de demanda que Red Eléctrica a veces se siente, además con la previsión de que se cierren nucleares, de que algunos ciclos, de que el carbón también se cierre completamente, de que algunos ciclos incluso se hibernen, pues está preocupado de quién va a responder a eso. Bueno, pues os voy a presentar este gráfico, que es muy, muy intuitivo y que dice que las centrales cilindro-parabólicas utilizan, el almacenamiento se dimensiona tanto en las de torre como en las parabólicas para que cuando el día dura más y es mejor las condiciones de radiación, pues no haya que poner espejos boca abajo, no haya que hacer dumping de campo solar para poder, hacer una inversión que no se invierta de más y no tener, en ese sentido, ineficiencias, ¿no? Pero fijaros que los cilindro-parabólicos en enero, en febrero, en noviembre y en diciembre utilizan, para hacer su función diaria de recoger lo que el día da y entregarlo por la noche, utiliza tan solo un 30 o un 40% del volumen de almacenamiento. En torres es un poco mayor ese tipo de ocupación de volumen, pero tenemos durante muchos meses del año el almacenamiento parcialmente vacío sin darle ningún tipo de servicio. Bueno, pues imaginaros lo fácil que es para nosotros llenar ese tipo de almacenamiento y tenerlo dispuesto completamente para la necesidad del sistema como reserva estratégica sin que pierdan temperatura. Nuestros tanques tienen tanto volumen de sal y tal capacidad térmica de las sales que un día entero sin trabajar simplemente pierden menos de 1 grado centígrado. Con lo cual, imaginaros que podemos dar con nuestros 7 horas de almacenamiento en las centrales actuales o con nuestras 12 horas en las centrales futuras, reservando una parte de almacenamiento para ese tipo de función estratégica, independientemente de que ese día, el anterior o las semanas previas, hasta 20 días antes, hubiera habido sol o no. Eso es una cosa increíble. Entonces, podemos estar dispuestos para esos picos que son los más caros, además, que Red Eléctrica dice, ¿quién me va a satisfacer cuando empiece a quitar centrales fósiles o nucleares de la flota? Pues ahí podemos estar perfectamente para hacerlo sin inversión alguna. Es decir, que podemos hacer eso de forma complementaria a nuestro trabajo normal de recoger por el día y despachar por la noche aquello que en invierno el sol nos permite recoger, ¿no? Y luego ya, añadiendo calentadores eléctricos, se podría ofrecer firmeza absoluta para esa reserva estratégica, que no obstante, sin calentadores sería muy elevada la firmeza, y también para captura de vertidos. Yo creo que esto es algo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, estas funcionalidades, y es algo que, a nuestro juicio, debe empezar a madurarse a partir de ahora. En esta línea quiero aportaros datos que considero sorprendentes sobre costes y funcionalidades del almacenamiento térmico no exploradas comparando con otras tecnologías alternativas. Y España, repito, tiene el privilegio de poder utilizarlo. Como decía Rocío antes, la capacidad instalada en almacenamiento térmico para fines eléctricos es 33 gigavatios hora
eléctricos, que es más de 10 veces la capacidad que en baterías se instala en el mundo entero. Entonces, nos extraña a muchos que estamos en el sector, nos extraña como cuando se habla de almacenamiento eléctrico, se olvida el térmico. Es una cosa que nos parece absolutamente increíble y creemos que eso hay que, superarlo a partir de ahora. Los costes de almacenamiento térmico están en el rango de $30 por kilovatio hora eléctrico equivalente, mientras que los de batería están por encima de 300. Y además necesitarían 1 o 2 sustituciones durante ese periodo de 30 años que nuestras salas pueden durar sin problemas. Ese rango parece que es de 10, pero os digo más, es infinito, porque si la central ya existe, el coste de almacenamiento para ese tipo de sistemas, servicios que las baterías podían dar, es 0. 300 entre 0 es infinito. A nivel, digamos, real, de costes reales de lo que cuesta el sistema de almacenamiento, es de 10 veces, pero a nivel de la oportunidad de que se empleen los tanques de almacenamiento en España para otras funciones, las baterías costarían infinitamente más, pero infinito es infinito, como tenemos en matemáticas el papel de lo que significa infinito. Como decía, se puede dar reserva estratégica, recogida de vertidos, arbitraje de precios y, por ejemplo, un detalle, esos 5 gigavatios que el PNIEC considera instalados en el 2030, que tendrán un volumen de almacenamiento mínimo de 9 horas, pero yo estimo que cuando se hagan estudios de optimización probablemente sean de 12, esos sistemas costarían más de 20.000 millones de euros si se quisiera instalar como baterías o estaciones de bombeo. Entonces, imaginaros realmente el tesoro que tiene el PNIEC español, que otros países no pueden tener ese PNIEC. Portugal va a tratar de hacer algo, ojalá haga algo. Italia apunta a 500 megavatios en el 2030, pero de verdad que las centrales termosolares futuras tienen que ser grandes y en estos países es muy complicado que haya la capacidad de desarrollar emplazamientos como hay en España para poder hacerlo. Después de todo esto, yo me pregunto, y muchos nos preguntamos, estos datos que son irrebatibles, ¿pueden ser una verdad incómoda? No decimos que no se investiguen baterías, pero que las baterías pueden tener su función. Pero tener en cuenta todo esto nos lleva a, y esta que sería seguramente la transparencia más importante de mi presentación en este momento procesal de transición energética en el que nos encontramos, a esta solicitud. De forma, queremos que explícitamente se reconozca a efectos de planificación y de hoja de ruta que existen esos 7 gigavatios eléctricos actualmente ya en centrales termosolares en funcionamiento. Y esos que ya existen podrían, si se quiere, proporcionar reserva estratégica para esas 100 horas anuales de máximos picos de demanda, no solo para eso, sino incluso para los periodos que se consideren oportuno, mucho más allá, con muy elevada firmeza y sin necesidad de inversión alguna. Ofrecemos 7 gigavatios eléctricos al sistema eléctrico español gratuitamente para hacer una función que cada día va a ser más demandada. Eso yo creo que debe reconocerse explícitamente porque es una realidad y, digamos, ignorarlo o de alguna forma no considerarlo sería un error garrafal. En segundo lugar, proporcionar reserva estratégica con firmeza absoluta añadiendo calentadores eléctricos. En ambos casos, pues habría que hacer una pequeña reforma normativa para recoger el servicio que se está dando, pero evidentemente, en primer caso, sin inversión adicional alguna y en el segundo caso, reconociendo que hay una inversión añadida a las centrales que de otra forma no los llevarían. Y es más, esto se puede hacer no cuando se edifiquen las centrales nuevas termosolares, se puede hacer en cualquier momento porque se puede añadir y es muy flexible. ¿Qué hace falta? Se puede hacer. ¿Que no hace falta? Pues no se puede hacer. Y luego que se reconozcan explícitamente los 60 gigavatios hora eléctrico, que yo creo que eso el PNIEC puede presumir, reconociendo que esos almacenamientos térmicos cumplen una función de generación con las termosolares trabajando de modo nocturno, pero que también el PNIEC reconozca que instalando 5 gigavatios de termosolares hay 60 gigavatios eléctricos a disposición del sistema eléctrico para esa doble función que tiene almacenamiento en gran medida, en mucha medida independiente, ¿no? Con lo cual realmente creemos que España tiene una situación privilegiada. Rocío se refería a esos esfuerzos que hace Alemania por diseñar baterías de Carnot con bombas de calor, con calentadores eléctricos que recojan lo que sobra en el Mar del Norte a nivel de vertidos eólicos para poder reconvertir centrales de carbón. ¿Os imagináis las inversiones que están teniendo que hacer por no tener centrales termosolares en su país? Nosotros tenemos eso muchísimo más fácil, ¿no? Y no sé si habrá alguna empresa eléctrica que nos esté escuchando ahora, pero realmente lo que quiero decir es que hasta ahora las termosolares, salvo aquella inversión inicial que hizo Iberdrola en su día en Puerto Llano, no han tenido mucha atención, no han prestado atención a las centrales termosolares y yo animo a las centrales, a las empresas eléctricas españolas que se decidan solamente a explorar
el qué, la oportunidad, ni siquiera el proyecto, ¿no? Pero que realmente abran los ojos a esta tecnología y que participen en las próximas subastas específicas para esos nuevos 5 gigavatios. Como seguro que lo van a hacer los ENGIEs, los EDFs, los RWEs, y desde la asociación, por supuesto, brindamos toda nuestra colaboración para asesorar a las empresas eléctricas españolas y que les permita trabajar en este sector, teniendo en cuenta que no solo hablamos de respaldo nocturno a la fotovoltaica, estamos hablando de todos estos sistemas de almacenamiento que, sinceramente, con las otras tecnologías y alternativas, se me hace un mundo supermillonario, más bien billonario, de pensar que se pueden solucionar los problemas que el sistema español podría tener. Y a nivel de conclusiones, pues decir simplemente que el lema que decía pague una y lleves una gratis es porque pagando una infraestructura de generación como es una central termosolar con almacenamiento, esa infraestructura de almacenamiento puede operar de forma complementaria a la producción fotovoltaica en primer lugar, pero puede proporcionar también un funcionamiento independiente de la generación con esos servicios al sistema que van a ser mayores cuando mayor sea la penetración de renovables no gestionables, ¿no? Y es más, eso va a facilitar precisamente, el que haya termosolar va a facilitar precisamente el que puedan desplegarse los 40 gigas de fotovoltaica y los 20 gigas adicionales o 25 de eólica, sin que haya tantas disfuncionalidades como podría haber en el caso de que no hubiera esa termosolar con almacenamiento del sistema. Hay otras alternativas que se están manejando, a mí me parece que de una forma bastante frívola, y es, por ejemplo, el hidrógeno. La pregunta es, ¿puede considerarse el hidrógeno realmente almacenamiento para el sistema eléctrico? ¿O realmente el hidrógeno, ojalá, sea precisamente ese vector que permita descarbonizar consumos térmicos de la industria o la movilidad con transportes de gran tonelaje o incluso hasta coches de hidrógeno? Pero realmente eso, el pensar que el power to X, siendo X hidrógeno, y que otra vez se devuelva al sistema, desde luego hasta el año 2030, evidentemente no puede contemplarse. Y en el futuro yo creo que tampoco, que realmente el hidrógeno va a tener unas funciones mucho más interesantes que hacer con un ciclo de vida que va a ser mucho más, digamos, eficiente que no electrolizar para hacer hidrógeno y luego con pilas de combustible o con turbinas de hidrógeno ser capaz de generar electricidad. Yo creo que eso me parece que, además, los que consideran que ese es un almacenamiento para evitar vertidos, pues están no teniendo en cuenta que un electrolizador, para que sea rentable, tiene que trabajar de forma continua, 8.000 horas al año, 7.000 horas al año, de forma que vivir de los retables de los vertidos, el hidrógeno. Cuando veo el hidrógeno con almacenamiento, pues no sé, ¿qué queréis que os diga? Que me resulta un poquitín extraño porque es muy importante y no digo que no haga que apoyarse, por supuesto que sí, pero precisamente pensando en esa aplicación del hidrógeno que va a ser para consumos térmicos y descarbonización térmica o también para el tema de movilidad. En cambio, el Power to Heat y luego de nuevo devuelto al sistema, evidentemente creemos que es una opción interesante con centrales termosolares. Y como mensaje principal, decir que los países que puedan incorporar centrales termosolares, como es el caso de España, van a poder realizar una transición energética más sencilla y económica. Bajo mi punto de vista, en cómo afrontar el reto de la transición, va a haber dos tipologías de países. Aquellos como, ojalá, España, en el que las centrales termosolares tengan una presencia importante, o también como, por ejemplo, todo el norte de África, como Estados Unidos, como Australia, como Sudáfrica, en los que esa transición va a ser más sencilla y económica. Todavía, seguramente, estas funciones del almacenamiento no se están teniendo muy en cuenta, pero están ahí, no estamos descubriendo la pólvora, no estamos inventando la rueda, están a disposición del sistema eléctrico siempre que quiera y simplemente a los planificadores y a las empresas eléctricas lo que tienen que hacer es simplemente abrir los ojos, ver que están ahí y animarse a desarrollarlos. Sin más, muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias Luis por tu presentación. Yo creo que ha sido muy interesante también la oferta que has hecho a las compañías eléctricas, ¿no? Para que puedan, digamos, por lo menos pensar estratégicamente si les vale la pena. Yo también creo que no solo serían las eléctricas, ¿no? Porque en España estamos viendo que las grandes empresas del sector petrolífero, ¿no? Como Repsol están entrando en este sector. Por tanto, entiendo que la oferta es para todos aquellos que puedan hacer estas grandes plantas, ¿no? Entonces, sin más, hoy tenemos la suerte, ¿no? de tener, digamos, a la coordinadora
de la elaboración del borrador de la estrategia de almacenamiento de energía, que es doña Miriam Bueno, que es la subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y Regulación Energética del Ministerio. Es que es muy largo. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Espero haberlo dicho todo bien, porque, bueno, son en Miteco, ¿no? Que es como lo estamos conociendo todos. Entonces, doña Miriam Bueno se incorporó a la Secretaría de Estado de la Energía en el año 2016, trabajó en el desarrollo del PENIEC, lo cual me parece importantísimo. Yo creo que el PENIEC es la herramienta más valiosa que tenemos en estos momentos en España. También ha trabajado en la estrategia a largo plazo para España y, como he dicho antes, ha coordinado el borrador de estrategia de almacenamiento energético que tenemos la suerte de que nos lo vas a explicar, ¿no? Miriam, pues tienes la palabra. Genial. Muchísimas gracias, Cayetano, y bueno, muchas gracias a CIEMAT por invitarme a estas jornadas. La verdad que, bueno, que han estado muy sincronizadas con el lanzamiento del borrador de la estrategia de almacenamiento, que fue el pasado viernes. Entonces, quería señalar... Sí, para empezar un poco del borrador, hablar del almacenamiento energético, sí que quería señalar mediante dos gráficas, dos cuestiones de las que ya ha hablado Luis, pero en las que quería profundizar un poco y en las que supongo que también a lo largo del curso se han mencionado de manera explícita y extensa. Si vemos la gráfica de la izquierda, que es un extracto de lo que es actualmente el escenario de referencia en el que está trabajando la Comisión en el año 2020, para 2020, y que actualmente está en desarrollo, entonces sería un resultado preliminar. Podemos ver que en el eje de las X tenemos cuál sería el porcentaje de renovables y en el eje de las Y la necesidad o el porcentaje de energía almacenada. Entonces, podemos ver que según aumentan las renovables presentes en el sistema eléctrico, el almacenamiento se dispara en una proporción bastante mayor. Por tanto, las necesidades, a mí me gustaría añadir que no solamente estamos hablando de almacenamiento, sino también de cualquier otro tipo de flexibilidad para el sistema, van a ser cada vez más elevadas en el camino a la transición energética. En la parte de la derecha, esta gráfica se la he tomado prestada a Red Eléctrica y podemos ver en una de las Islas Canarias en concreto qué es lo que pasaría en cuanto a necesidades de almacenamiento, viendo tanto lo que es el aporte de las renovables, que se vería en la curva sombreada verde para la eólica y la naranja para la fotovoltaica, y la diferencia con la demanda en cada uno de los momentos. Por tanto, vamos a tener momentos de déficit energético y momentos en los que va a haber un excedente y unos vertidos determinados. Además, señalar por último que en estos sistemas los problemas no son solo de desacoplamiento entre lo que es la generación y la demanda, sino también en algunos casos un problema de estabilidad dinámica del sistema y en el cual la frecuencia debe estar controlada y regulada. Por tanto, el almacenamiento tiene bastante que decir en cada caso. En lo que se refiere al marco de la estrategia de almacenamiento, no me voy a extender mucho, simplemente señalar que, como ya he dicho, el marco estratégico de energía y clima, que es el que incluye a nivel nacional tanto la estrategia de descarbonización a largo plazo como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así como la estrategia de transición justa, entre otros documentos, ya apunta que el objetivo final es la transición hacia la neutralidad climática, y esto lo que va a implicar fundamentalmente es una transformación total de lo que es el sistema energético tal y como lo entendemos hoy en día, hacia un modelo que debe ser descentralizado y flexible, tanto por parte de la generación como por parte de la demanda, y principalmente basado en energías renovables. Por tanto, vamos a necesitar, como he dicho antes, todas las soluciones que aporten flexibilidad al sistema. Una de ellas es el almacenamiento, pero también hablamos de respuesta de la demanda y de otro tipo de cuestiones. Por tanto, a nivel europeo, en lo que es este marco de la estrategia, también tenemos que mencionar el paquete de energía limpia para todos los europeos, que ya adelantaba e introducía en el marco europeo el papel importante del almacenamiento energético.
Y a nivel nacional, como ya he señalado dentro del marco específico de energía y clima, el PNIEC ya contempla la incorporación del almacenamiento, cuantificándolo, pero también incluyendo una medida dedicada a la necesidad del mismo. Y lo que hacemos en esta estrategia es desarrollar ese papel del PNIEC identificando los retos y las medidas necesarias. Quería señalar además que en el camino hacia la neutralidad climática, en esta transparencia podemos ver que las aplicaciones de las tecnologías de almacenamiento son múltiples en numerosas aplicaciones y que van desde los sistemas de gran escala con el aplazamiento de inversiones en la red, o bien los servicios de balance, de arbitraje, la seguridad del suministro, pero también aportando una visión integral a todo el sector energético de manera sectorial, en el que los flujos energéticos ya no van a ser unidireccionales, sino que van a ser multidireccionales, tal y como apunta además la estrategia de integración europea. Pero por otro lado, el almacenamiento detrás del contador también tendrá mucho que decir y un papel muy importante. Entonces, simplemente señalar que todas las tecnologías de almacenamiento pensamos que suman, que el camino hacia la neutralidad climática va a requerir de muchos esfuerzos, ya no en el año 2030, que es un hito intermedio, sino en el año 2050, en el que el sistema energético estará fuertemente descarbonizado y en el caso del sistema eléctrico totalmente descarbonizado, y que todas las tecnologías de almacenamiento tienen mucho que aportar. En cuanto a los retos del almacenamiento energético, simplemente señalar que en la estrategia los hemos clasificado en cuanto a retos regulatorios de mercado, relacionados con los económicos y de modelo de negocio, también considerando las necesidades de ciberseguridad, normalización y los estándares de interoperabilidad, así como el papel nuevo de la integración sectorial como uno de los protagonistas para los próximos años, y la relación con la investigación, el desarrollo y el desarrollo de nuevas tecnologías que tendrán un papel fundamental para el almacenamiento energético. Otros de los retos detectados también están relacionados con aspectos sociales y medioambientales, retos de percepción del riesgo, de comportamiento, así como la necesidad de materiales críticos y estratégicos. En lo que se refiere, otra de las cuestiones que hemos incluido en la estrategia de almacenamiento sería la cadena de valor del almacenamiento de energía. Para explicarla, me gustaría comenzar con la parte superior de esta gráfica, que incluye los materiales y componentes. Entonces, pensamos que en esta cadena de valor de almacenamiento de energía tenemos que fijarnos en todos y cada uno de los eslabones para pensar en cuál podemos ser competitivos, tener un liderazgo y utilizar el almacenamiento para obtener oportunidades para el impulso económico que necesitamos tras el impacto del COVID-19. Entonces, estos materiales y componentes servirán para la producción de sistemas de almacenamiento que requerirán también de diferentes trabajos relacionados con la integración y el desarrollo, la interoperabilidad y la ciberseguridad, así como un gran número de servicios auxiliares. Dentro de además de esta fase de confección de lo que son los sistemas de almacenamiento de una manera integral, también tenemos que ver que en la parte final tenemos todas las aplicaciones que serán bastante amplias, incluyendo tanto la movilidad, las múltiples aplicaciones que podemos ver en el sector eléctrico, el hidrógeno verde y renovable y también el autoconsumo, que permitirá además que la ciudadanía pueda tener ese papel protagonista que ya adelanta el paquete de energía limpia para todos los europeos en relación con el almacenamiento, pero también el despliegue de las comunidades energéticas como una de las formas en las que los ciudadanos podrán asociarse y participar en el sistema energético. Por último, aunque no es la parte final del eslabón, tendríamos el reciclaje y la segunda vida, que tiene un papel fundamentalmente por el gran despliegue que esperamos del almacenamiento energético debido a las necesidades asociadas a este sistema energético renovable. Y como se puede ver en la gráfica, este reciclaje y segunda vida, los materiales que podamos extraer de esa parte de la cadena de valor deben poder utilizarse después para volver a fabricar de nuevo los materiales y componentes para reducir en lo posible todo el impacto medioambiental que podamos tener.
Como cuestiones transversales apuntamos tanto la investigación como la normalización, así como la importancia de la economía circular. En cuanto a lo que ya se refiere a las líneas de actuación para la estrategia de almacenamiento energético, todas las medidas incluidas en esta se han estructurado en 10 líneas de actuación diferentes. Tendríamos, por ejemplo, en la parte superior, a la izquierda de la diapositiva, el marco regulatorio. En este marco, de lo que se trata un poco es de profundizar en lo establecido ya en el Real Decreto 23/2020, que define que el almacenamiento es un actor más en el sector eléctrico, pero además hay que estudiar el resto del marco regulatorio para que esa integración en el sistema sea plena y pueda participar al igual que el resto de los actores. Por otro lado, en lo que se refiere a la participación en los mercados, esta línea de actuación también es fundamental, ya que el impulso del almacenamiento también tiene que estar relacionado con asegurar que éste percibe unos ingresos suficientes mediante la participación en los mercados, que actualmente no está plenamente contemplada en la regulación nacional. Y por tanto se apuntan algunas de las cuestiones o los mecanismos en los que el almacenamiento podría participar. Por otro lado, una de las líneas que incluye un número de medidas bastante extensas son precisamente el modelo de negocio. Pensamos que el almacenamiento puede abrir muchísimos modelos de negocio muy distintos desde todos los puntos de vista, abordando todos los tipos de almacenamiento, delante y detrás del contador y todas las formas de participación, y se apuntan algunos de ellos. Por otro lado, la integración sectorial es un nuevo enfoque que debe estar presente en el camino a la descarbonización energética y que incluye cuestiones como el papel del hidrógeno verde, la energía térmica o bien el desarrollo del Power to X. Por otro lado, en relación con el papel de la ciudadanía, que se ha denominado la ciudadanía en el centro, el impulso a las comunidades energéticas y también la participación de los ciudadanos desde un punto de vista integral se ha considerado en esta estrategia de almacenamiento. Otra de las cuestiones también relevantes sería el desarrollo tecnológico y cómo puede servir de palanca para la competitividad industrial y nacional, pero también cómo debe acompasar el camino hacia la neutralidad climática, adelantándose a los retos que ya se han detectado tanto en la estrategia a largo plazo de descarbonización como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Otro factor transversal sería la sostenibilidad. En este sentido, la economía circular, así como la segunda vida de los materiales que tenemos en las tecnologías de almacenamiento, es fundamental tener en cuenta esta dimensión y esa consideración. Y, por otro lado, otra de las líneas que se ha considerado es el papel especial de los sistemas insulares y aislados, ya que por su especial vulnerabilidad, digamos, al no estar completamente conectados con los sistemas peninsulares, son sistemas que desde un punto de vista, por ejemplo, de la red eléctrica son más vulnerables y necesitan más flexibilidad en el sistema, pero además pueden servir como oportunidad para la generación de empleo en estos territorios, así como abrir nuevos modelos de negocio, impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación. Por último, se han considerado cuestiones como la gobernanza para poner en marcha esta estrategia de almacenamiento con la plena participación de los entes regionales y locales, así como la necesidad de monitorización de la evolución de la estrategia por parte de la Administración, teniendo en cuenta en cada uno de los momentos cuál es el avance e impulsando las medidas correctoras para el correcto despliegue del almacenamiento energético. Y por último, otra de las cuestiones que nos hemos planteado es también la necesidad de hacer un análisis prospectivo, ya que serán necesarias varias cuestiones. Por un lado, una evaluación de cuáles son las necesidades reales de almacenamiento. Yo creo que Luis también apuntaba esta cuestión en su presentación. Cuál es el coste y beneficio de cada uno de los sistemas de almacenamiento y también su papel en el sistema. Y también un análisis de ciclo de vida para tener en cuenta las cuestiones medioambientales y también así como cuál es el efecto de un despliegue masivo del almacenamiento energético. Una vez dicho esto, voy a señalar fundamentalmente algunas de las cuestiones de cada una de las líneas de manera muy breve. En el caso del marco regulatorio,
Se apuntan en concreto cuáles son las maneras en las que, el almacenamiento puede participar en el sistema en relación, como ya he dicho, del Real Decreto 23/2020 a través de los bancos de pruebas regulatorios, la definición coherente del almacenamiento en todo el marco nacional, cuál va a ser ese papel del almacenamiento, y se apuntan algunas de las medidas que ya están en marcha, como la modificación de los procedimientos de operación y una necesidad de la simplificación de los trámites y la reducción de la carga administrativa que no impida este desarrollo pleno del almacenamiento. En cuanto a la participación en los mercados, se señalan algunas de las cuestiones fundamentales para que el almacenamiento pueda percibir ingresos, y también en las dos cuestiones, especialmente en el marco regulatorio, la necesidad de hibridación de estos sistemas con las tecnologías existentes. Señalar también que en cuanto al modelo de negocio voy a indicar solo algunas de las cuestiones: el papel de la industria nacional y las posibilidades que aparecen para fortalecer y promover la investigación, desarrollo e innovación, la importancia de fomentar el autoabastecimiento, así como nuevas figuras como los agregadores independientes, el papel del autoconsumo o aprovechar algunas cuestiones que ya tenemos en marcha, como la ola de renovación del sector de la edificación, o bien los vehículos eléctricos para impulsar el almacenamiento, entre otras cuestiones. También se abren nuevos modelos de negocio muy interesantes, como la segunda vida de las baterías. En cuanto a la integración sectorial, señalar, de acuerdo a esta sesión, que el almacenamiento energético también va a tener un papel fundamental, así como el hidrógeno verde, del que se ha aprobado recientemente la hoja de ruta de hidrógeno para España, y que esta integración sectorial servirá para que el sector energético sea más gestionable, renovable, descarbonizado, competitivo y un líder internacional. Como ya he señalado anteriormente, en la ciudadanía en el centro tienen un especial papel las comunidades energéticas, así como los proyectos de almacenamiento en las zonas de transición justa, pero también hay que tener en cuenta las necesidades laborales con respecto y las oportunidades para la ciudadanía, adaptando la formación en los planes de estudio y también difundiendo y mejorando el conocimiento y la sensibilización con respecto a este tema. En cuanto a las palancas del desarrollo tecnológico, se centran en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, cuáles son las tecnologías necesarias y la línea por la cual deben avanzar en el grado de madurez, en el avance de los TRLs para cada una de las tecnologías, y también cómo pueden servir para palancas del desarrollo tecnológico, con algunas de las iniciativas para mejorar también el sistema y el ecosistema de innovación en nuestro país. En cuanto a la sostenibilidad, ya he señalado la estrategia de economía circular, la necesidad de prestar atención a los materiales, especialmente a los materiales críticos y estratégicos para la transición energética, y utilizar esto para generar nuevos modelos de negocio. Y para terminar la presentación, señalar también que el almacenamiento presenta múltiples oportunidades para el sistema energético, siendo una palanca de generación y empleo, importante para, además, la recuperación de la crisis de la COVID-19, que abrirá nuevos modelos de negocio. También se incluyen en la estrategia, en uno de los anexos, distintos mecanismos de financiación para los sistemas de almacenamiento, que en la cadena de valor industrial existen fuertes oportunidades para tener una industria más fuerte y más competitiva a lo largo del despliegue de los sistemas de almacenamiento, y que es muy interesante también los retos y las oportunidades que presenta la innovación tecnológica, la integración sectorial, la economía circular, y así como las oportunidades para sistemas insulares y aislados que pueden utilizar estas tecnologías para abrir nuevos campos que fomenten el empleo y la creación de industrias locales, así como los múltiples beneficios de sobra conocidos en el sistema eléctrico. Señalar que se han cuantificado también las necesidades de almacenamiento en la senda hacia la neutralidad climática, extendiendo no solo el almacenamiento que ya se detectaba en el PNIEC, que se limitaba
al almacenamiento en gran escala y bombeo y baterías, sino incluyendo también ese almacenamiento térmico que tenemos, por ejemplo, en las centrales termosolares, pero el papel de otros tipos de almacenamiento detrás del contador, como los vehículos eléctricos o otro tipo de sistemas con los que se podría contar en el año 2030. Teniendo en cuenta todo esto, se prevé alcanzar una capacidad de unos 20 gigas en este año. Y para terminar, quería señalar que el proceso de participación pública ha sido bastante amplio, pero que todavía no ha terminado. Hemos realizado una consulta pública previa, también una consulta a actores con 5 sesiones que fueron muy interesantes, y que la consulta pública del borrador está actualmente abierta y finaliza el 9 de noviembre. Y sin más, bueno, quería agradecer a CIEMAT de nuevo la oportunidad de poder contar aquí la estrategia de almacenamiento energético. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Yo creo que tu presentación ha sido excelente porque nos ha permitido entender mejor, digamos, la lectura de las 100 páginas que han salido del documento, o por lo menos a mí, ¿no? Que al leerlas pues te resulta un poco, muy interesante, pero claro, como lo has explicado, yo por lo menos me han abierto muchas dudas, muchas preguntas, muchas ideas buenas, otras malas, pero me las voy a guardar. Pero vamos, de verdad que felicidades, ¿no? Es un documento muy interesante. Yo creo que si queremos integrar las energías renovables con el desafío, ¿no?, que marca el PNIEC, sin lugar a dudas el almacenamiento va a ser importante, ¿no? Y luego las 3 tecnologías que yo creo que de este seminario, ¿no?, se están viendo, como es el bombeo, como son las baterías y como son el almacenamiento térmico, son compatibles, y creo que va a ser un poco la solución en la que debemos trabajar todos. Bueno, respecto a las preguntas que ha habido, pues hemos tenido la suerte que Luis ha ido contestando todas, con lo cual, pues, no sé, salvo que Luis o Rocío queráis hacer alguna aclaración más, yo creo que a mí una pregunta que se me ha ocurrido, Luis, si quieres contestarla, pero hay una cosa interesante que he visto en las transparencias de Miriam, es el potencial de almacenamiento térmico. Es una de las ideas que queremos conocer, ¿no? Me ha parecido verla en las transparencias. Miriam, te lo estoy preguntando a ti. Ah, sí, vale, perdona, que pensaba que era para Luis. Sí, efectivamente, sí, efectivamente nos parecía que había que cuantificar también todos los sistemas de flexibilidad que teníamos, no solo el almacenamiento térmico, sino también el potencial posible de los vehículos eléctricos como almacenamiento distribuido, y que también pueden jugar un papel. Entonces, en ese sentido, efectivamente, oyendo también al sector que nos indicaba que el almacenamiento de energía térmica tiene un papel también importante, y por jugar en el futuro hemos incluido también esa cuantificación de almacenamiento. Me parece muy importante. Entonces, Luis, si tú quieres contestar alguna de las que has contestado ya. No, han sido básicamente preguntas sobre, quizá la pregunta es una pregunta, digamos, fundamental y de principio es ¿cuánto cuesta la termosolar? Porque efectivamente yo estoy ofreciendo sistemas de almacenamiento gratis una vez que, o parcialmente gratis una vez que se instala la central termosolar. Bueno, pues efectivamente hoy en día no estamos pudiendo competir con precios del pool, ni mucho menos, ¿no? Estamos en lo que ha habido en Dubái, que es la última referencia, para una central muy grande, con un PPA de 35 años, con una hibridación fotovoltaica para autoconsumo y un pelín más, pero básicamente la proporción de energía termosolar o fotovoltaica que se inyecta a la red es en 90 y tantos % termosolar, pues hablamos de cantidades en torno a 7 céntimos de euro por kilovatio hora, ¿no? 700 juntos, un solo fabricante, financiación china, entiendo, o sea, puede haber, digamos, las subastas en España seguramente tenían un coste un poco mayor, pero insisto en que a pesar de que cueste más que la fotovoltaica, yo el otro día en un seminario internacional preguntaba si alguien en el mundo tiene interés en comparar el precio de la cerveza con el café.
Pues no, ¿por qué? Porque se utilizan para cosas distintas. Entonces, no, digamos, comparar el coste del kilovatio de la fotovoltaica con la termosolar, yo creo que no tiene sentido porque la fotovoltaica ahora mismo es una generación básicamente diurna y la termosolar lo que estamos ofreciendo, a diferencia de lo que hay hasta ahora, que la regulación nos ha llevado donde nos ha llevado y las diapositivas que presentaba Rocío de que aguantamos por la noche, pues si nos dijeran que hiciéramos y nos regulatoriamente nos digamos, compensaran por ello, podríamos perfectamente aguantar más, ¿no? O sea, porque en general también es lamentable que ahora mismo la termosolar también esté funcionando fundamentalmente por el día, ¿no? Pues no tiene demasiado sentido. Por tanto, para el futuro es muy importante que realmente tengamos el ministerio, cuando defina las subastas, pues que efectivamente nos diga qué tenemos que hacer a cada uno para que el planificador lo ha hecho muy bien, ha planificado qué quiere para el 30 y lo que tiene que hacer es de alguna forma decir con qué elementos cuenta, con todos los elementos, y además yo no estoy pidiendo que todo sea termosolar, ni mucho menos. Digo que los 5 gigavatios de termosolar pueden ser muy, muy, muy oportunos precisamente para evitar disfuncionalidades que de otra forma el sistema podía tener y vamos a amortiguar esas disfuncionalidades. El precio hoy en día está en 7, los cálculos o las expectativas de IRENA pues lo hacen bajar a 5 céntimos, que ya estaríamos a un precio, digamos, de media del pool de años pasados, más o menos así, en 4 o 5 años. Pero bueno, no lo sé, yo creo que en realidad lo importante es saber que si la descarbonización es un objetivo para el gobierno y para la sociedad, para todos nosotros, pues para descarbonizar hay que evitar el respaldo fósil nocturno, que cuesta más barato que la termosolar, sí, evidentemente, pero si queremos descarbonizar nos tiene que costar un poquito. Y todo junto, la verdad es que el coste global para el sistema es perfectamente affordable, como dirían los americanos, es perfectamente asumible, metiendo un poquito de termosolar, que además con almacenamiento seamos capaces de cumplir esas funciones que hasta ahora, pues lamentablemente, porque la regulación no nos digamos, impulsaba a trabajar en esa línea, pues queremos decir al Ministerio, mirar, teniendo almacenamiento en las termosolares, tenéis una mina de oro que explorarla, porque seguramente os va a permitir facilitar con mucho menos inversiones que el sistema se desarrolle sin disfuncionalidades necesarias, ¿no? Que de otra forma serían seguramente necesarias al MIS que se quería proponer. Entonces, básicamente eso, somos más caros, por supuesto somos más caros, somos los más baratos para generación exclusivamente nocturna, sin producir por la mañana para no canibalizar los precios de la fotovoltaica, les dejamos toda la cancha a ellos. No queremos canibalizar precios, queremos producir exclusivamente por la noche. Para eso somos hoy en día los más baratos, sin duda ninguna. Y eso es lo que de alguna forma supongo que las subastas cuando salgan se solicitarán precios. Yo espero que, por supuesto, menos de 2 dígitos seamos capaces de ofrecer y ojalá con la agresividad que tienen empresas extranjeras, pues también lamentablemente en España no hay muchos desarrolladores, hay tecnólogos para hacer EPCs, para fabricar todos los componentes sin ningún tipo de problema. Desgraciadamente, las consecuencias digamos, de la regulación hasta ahora ha hecho que los que eran desarrolladores antes ahora ya han dejado de serlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si viene Engie, bienvenida sea. Si Iberdrola o Endesa se animan, pues yo daría palmas con las orejas para animarles a que realmente también lo hicieran, ¿no? Y yo creo que efectivamente promotores va a haber y yo espero que los costes que se ofrezcan sean, digamos, razonables, por alrededor de 7 céntimos, 8 céntimos las primeras plantas y vayamos hasta el año 30, pues pueden ofrecer 5 céntimos por kilovatio hora, que es lo que sería razonable. Muy bien, Luis, pues si le parece bien a Rocío, le vamos a dejar a Mercedes, ¿no?, la palabra y digamos, eres la directora y todo lo que tú quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nada, 2 palabras para cerrar el ciclo que comenzamos el 23 de septiembre. Sabéis que lo teníamos programado para el mes de junio, pero por motivos obvios hubo que retrasarlo. Son las segundas jornadas. Nos ponemos a preparar las terceras rápidamente, pues porque este tema, pues no cabe duda de que va a evolucionar muy rápido. Como nos ha dicho Miriam, los objetivos son muy ambiciosos, alcanzables, pero ambiciosos, con lo cual tenemos que seguir analizando, juntándonos y discutiendo mucho sobre este tema. Ofrecer de nuevo la colaboración de CIEMAT para el Ministerio, usarnos para lo que necesitéis, para ayudar a hacer esos potenciales de los que estábamos hablando. Sabéis que nos tenéis a vuestra disposición.
Y bueno, pues darle las gracias a todos los panelistas, a los de hoy y a los anteriores, que he visto que algunos están conectados también en la sesión de hoy. Y antes de dar por finalizado el ciclo de los webinarios, recordar a los asistentes que organizamos la 5ª edición del curso de Tecnologías, Operación y Aplicación del Almacenamiento de Energía en Sistemas Eléctricos del 16 al 26 de noviembre, es la 5ª edición. Es un curso que ha tenido muchísimo éxito en los años anteriores y bueno, esta vez lo vamos a hacer online y esperemos que tenga también la aceptación que ha tenido en años anteriores. Seguimos en contacto. Con lo cual, pues muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros vuestros conocimientos y por vuestro tiempo y por estar siempre ahí cuando os necesitamos. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Miriam, no sé Gracias. si... Perfecto, pues Sí. lo damos por cancelado. Buen día para Muy bien, todos. gracias a todos. Igualmente. Adiós. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, buen día.